Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros dando pasos muy importantes en nuestro estudio bíblico. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25 de este libro. Ahora, después de haber estudiado el pedido que hace David a Nabal, conocemos ya esta historia, que nos habla de falta de generosidad en realidad. En el fondo, ñandé, ñamañaba, entonces, aquí hay un deseo de, no digo de venganza, pero una reacción bastante negativa. Ñandé upea es shakuri en la reacción de David con el versículo 13. Dice que David dijo a sus hombres que cada uno se ciña su espada, él también se ciñe la espada. Fue ante la respuesta que le había dado Nabal. Jamás vigo la David, más vigo hoy cualquier esclavo se puede escapar y puede venir a decir y hacer cualquier cosa. Bueno, en fin. Obea David vende usted. Añade venían reflexionar que David, ni incluso cuando fue perseguido por Saúl, se enojó tanto, ni se puso así con esas frases a decir a sus soldados, ciñanse la espada, porque el ceñirse la espada, y él también se ciñó la espada, dice, quería decir pelear contra otros. Pelear contra, en este caso, contra Saúl, o por lo menos contra Saúl no reaccionó así. Contra los filisteos, si recuerdan, Keilah, cuando le piden y le llaman, él va, habla con el Señor, entonces se va y le dice al pueblo, el pueblo ahí, entonces es muy, viste, siempre fue muy respetuoso David porque el pueblo apenas contra los filisteos para ir a defender a otro, defender allá también. Muy respetuoso David, porque después se va, consulta de nuevo con el Señor, y el Señor le dice, les daré la victoria. Entonces, a Pepe decima, y bueno, ya tú lo miras. A ver, por ahí, y bueno, y conocemos la historia, continúa, Keilah, libera, etcétera, etcétera. Pero después siempre continúa esta persecución de Saúl, decíamos. Les que hace desaparecer. El problema principal que nosotros encontramos en un momento cuando Saúl habla con su hijo es justamente cuando le dice, acuérdate mi hijo, ni tú ni tu reino estará tranquilo mientras ese hijo de Jesé viva aquí. Por lo tanto, ya voy a desaparecer. Pea yeyucana. Dejó el uñan de ese ave a se te ayuda. Imagínense.
Y sin embargo, David, ante esta situación, él no reacciona, o sea, no reacciona negativamente. Con la reacciona, etcétera, etcétera, de lo y cuago, ave, y monguetale, ni amigo, ni Jonatán, ni de todo un poco, y es a mí, si pueden arreglar la situación, siempre en una forma muy positiva, ¿verdad? Para subsanar, a ver qué pudo haber sido el problema. Pero por ahí, Saúl ya estaba metido con eso, Saúl ya solamente eso quería y comienza a perseguirle, y va detrás de David. Bueno, ahora sin embargo apenas termina un poco esa persecución, esa historia aquí, ya lo más claro de esto era imposible que el Señor le pone en sus manos a David para liquidar a Saúl. Y todo el mundo, en bojalero, dale, David, ya puedo. Pero sin embargo, él no lo hace, absolutamente no lo hace. Y entonces, nosotros vemos y nosotros entendemos aquí, ¿verdad?, cómo se da este paso. Ahora, sin embargo, David no perdona la falta de generosidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. En el miércoles de cenizas comenzamos la transformación. Se te invita a convertirte y creer en su palabra. Empieza cambiando tu interior. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Tenemos 40 días para preparar el corazón. En la cruz Jesús nos perdonará y celebraremos que resucitó. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 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 Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso.
se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la mañana del día martes, Jesús, junto con sus discípulos, caminó de Betania hacia Jerusalén. Al darle vista en lo alto del monte, lloró por ella diciendo: si en este día hubieras conocido tú también la visita de la paz, pero se oculta a tus ojos. Y anunció con inmenso dolor su próxima ruina total. Jesús conocía que su hora, la hora de la cruz, estaba próxima. Había llegado el momento en que iba a entregar su vida por los hombres. Y como la tensión en Jerusalén se había hecho insoportable, subir a la ciudad santa era para él lo mismo que entregarse a la muerte, y sin embargo, así lo hizo. Junto al templo, desarrolló una gran actividad. Enseñó al pueblo y discutió con los fariseos. E hizo aún una última llamada al pueblo judío. La luz está todavía entre vosotros, pero por poco tiempo. Mientras tengáis luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. Jesús, al atardecer, dejó Jerusalén y regresó a Betania, a la casa de sus amigos. Hacia el final del día, sacerdotes, fariseos y ancianos vieron agravarse más y más el peligro de que el pueblo reconociera a Jesús como el Mesías. Entendieron que había llegado la hora de dar los pasos decisivos para matar al maestro de Nazaret y decretaron darle muerte. Esto ocurrió el primer martes santo de la historia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con el Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con esta actitud de Abigail con respecto a David. Vamos a mirar un poco este texto después de haberlo contextualizado. Lleva David, Saúl, en fin, todo lo que estaba pasando. Imagina lo que estamos siguiendo, nuestro curso bíblico sobre el libro de Samuel. Ya mañana, amigos, hagan ya esa. El capítulo 25, versículo 14, hasta el 17. Uno de sus servidores le avisó a Abigail, la esposa de Nabal: mira que David envió a unos emisarios desde el desierto para saludar a nuestro patrón, y él se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo abierto. Ellos fueron para nosotros una muralla de día y de noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Ahora piensa bien lo que debes hacer.
porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. En cuanto a él, no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Bueno, hasta aquí vamos a ver un poco la primera partecita. Y después vamos a seguir mirando cuál será la actitud, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos hablando en realidad va a ser que Abigail se entera de la actitud. Siempre ya está de la actitud. Actitud, actitud. La Biblia nos enseña y nos va mostrando cuáles son nuestras actitudes. ¿Qué actitud tenemos ante los demás? Y entonces, la actitud aquí de Abigail, ¿cuál será? Ya sabemos cuál fue la actitud de Nabal, que no quiso saber nada. Fue un egoísta, entonces David, que ya hemos visto siempre con actitud misericordiosa, muy buena, pero pea en no perdonar, cuestión de generosidad. Es interesante, pea, lo que es la caridad, lo que es la limosna, lo que es el compartir, pea en no perdonar. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Lo que la Biblia nos está diciendo. Y fíjense que en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, 31 en adelante también, cuando dice el rey llamará y pondrá a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? A las ovejitas, a las cabritas. Entonces a uno les va a preguntar, ¿tuve hambre? Y no me diste de comer. ¿Tuve sed? Y no me diste de beber. O al otro que le dice en positivo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. La pregunta después va a ser, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te he visto, verdad? A ver la respuesta. Cuando lo hiciste por uno de estos más pequeños, lo hiciste conmigo. Estamos en Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Pero con algo de Icatu ya lleva la base, el cimiento de lo que significa la generosidad, el compartir. Elemento esencial y fundamental. Porque aquí pues entran los dos valores. Aquí entra el hombre, es decir, nuestra actitud, la humanidad, lo antropológico. Y por otra parte entra lo que es la divinidad, la fuerza de Dios, la gracia de Dios. 4 y 1, 5, generosidad. Generosidad dice entonces, dependere huerecoa. 4, el todo, lo que vos tenés. Remoí veñan de Yara, a veñan de Yara, el 1, el 5, 4 y 1, 5, entonces es el que transforma. Esa gracia que Él mismo te da, lleva. Oña se transforma en la famosa multiplicación de los panes, de Yaguareco ahí en el Nuevo Testamento. Y bueno, todo eso entonces es espectacular, ¿verdad? Como el autor sagrado va interpretando y nos va enseñando. ¿Cuál tiene que ser la actitud del hombre? ¿Cómo tiene que comportarse el hombre? ¿Cómo es Nabal? ¿Cómo es David? Y ahora vamos a ver entonces, aquí esta primera parte que nosotros acabamos de leer es que Abigail se entera simplemente cómo Nabal responde a David. Aquí Nabal entonces le responde a David. Uno de los siervos, ¿verdad?, que estaba allí es el que fue testigo de la respuesta de Nabal. Ogenduma, Ogenduma Eva, o responde con Ahuabe, que son emisarios de David. Ogendubite. Y le cuenta ahora, ojo, como me uyue, mami va a ir a patrón. Y justamente esto es lo que le dice a los que fueron enviados por David. Abigail es la esposa de Nabal. Entonces, estos hombres de David que estaban, ¿verdad?, con él y por consecuencia también, tratar con un lenguaje despectivo, o trataba a ellos, Mira que David envió unos mensajeros, unos emisarios para saludarlo, y él aquí la palabra, el verbo que utilizamos aquí en nuestra traducción es se abalanzó sobre ellos, se abalanzó. Más o menos, abalanzarse, pero ese nos da la impresión que físicamente, oye, pues arriba. Para nosotros sería entonces, o responde a ello, ¿verdad?
Sería entonces frases, no sé, ustedes busquen así alguna frase, como nosotros le respondemos, pero le respondemos mal a la persona. Na ñande ustai, lleva, ñande pirebai, da yei kwase, imba evela uaje y ñandeina. ¿Pero por qué? Y porque viste, se dan cuenta que nos está llamando a nosotros desde nuestro interior. Porque aquí pues es el dar. Y dice que el dar tiene que ser siempre de corazón. El dar tiene que ser siempre de lo que sale desde el interior. Algunas veces, esa es una de las cosas, ¿verdad?, que yo suelo hablar mucho, ¿verdad?, incluso para todas estas cosas que estamos haciendo de nuestra evangelización. Llego a Ipurumia porque a mí en realidad no me gusta pedir, no me gusta pedir. Lo tengo que hacer, ¿verdad? Lo hago también a Yerurea y a la gente para apoyar un poco, ayudarnos, etcétera, para que podamos evangelizar, si no cuando vamos a ir allá. Pero esto pues tiene que ser, si somos verdaderamente cristianos comprometidos, cada uno de nosotros, oye esa cosa, pean ojina, reye esa cosa, o pean ojina, después a cnei heise, homo cnei bene corazón, nemo cnei herenda. Esto es lo que tenemos que hacer para que nuestra sociedad pueda cambiar. Ya esa anguala valores fuera, ya ye educa, mi hay kwa, mi peñan di yarañe eru pibemba eisha pañan de yecobana. ¿Cuáles son las actitudes que nos propone el Señor? Volvemos enseguida con más de yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu,
tu gracia mi perdón. Te abro y mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración, te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete. Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tuti.com.py. Tributo a la música criolla. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro este día, imagina, martes santo, Semana Santa, Señor, que fuera. Tiempo demasiado importante en que Dios siempre nos sigue insistiendo y llamándonos a una verdadera conversión. Este día, ñandeña era justamente el día de la traición, el día de la traición. Escuchamos la primera lectura del libro de Isaías, estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblo remoto. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Queridos amigos, se dan cuenta, aquí encontramos también, ¿verdad?, la traición que será sobre todo en el Evangelio, pero esto también nos va iluminando. Aquí se destaca, queridos amigos, esta universalidad de la salvación, esta misión. Entero este Abemanayema, Peñandella, Berecoajina, Peñanderecoebe, Peñandella y Cuá. Somos discípulos del Señor. Discípulo quiere decir que hemos caminado con Él. Fuimos
a su lado. Él fue nuestro maestro. Ñajenduja yeikuape ñande yara yeruea ñande. Gente lo esté ñande discípulo de una o de otra manera porque ñajendupe ñande yara yeruea ñande a peisa yaguatañame y leikatumia lleva. La salvación no es solamente, queridos amigos, entonces para un puchito, para un grupito. Aquí te habla para Israel, no, es para todos. Es la universalidad. Ninguno debe quedar a oscuras. Ninguno debe quedar en el pecado. Queridos amigos, ñante entonces diga tú y la ña traiciona, ñande yarabe. Somos cristianos, somos bautizados, diga tú y la ña traiciona. Ñante entonces ñañe mombareteana, yajeshana, ñañe punuye yepuye, lleva la training. Algunas veces algunos nos quedamos en el camino. Entonces, ñande la tambaina. Diga tu bema yacuen, diga tu bema lleva con la vida espiritual, hacer un camino de santidad, hacer un camino de sensibilidad. No, este es el tiempo. Y hoy, en este día, en este martes santo, en que el Señor nos llama a través de esta lectura, porque el Señor, Dios, Él siempre ha sido nuestra fortaleza. Y si Él es nuestra fortaleza, si Él es nuestro escudo, si Él es esa fuerza que va delante de nosotros, evidentemente es yo que, bueno, vamos a poder llegar, no solamente para nosotros, para nuestra familia, para nuestro núcleo, para nuestro país, sino que upeye entonces ñande yayepita sota, añamos sarambita peñande yarañe o paro vive. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos viendo la actitud, ¿verdad?, de Abigail, aunque todavía no estamos mirando aquí solamente esa primera parte que va del 14 hasta el 17, que nos dice que Abigail se informa, o sea, hoy cuá, viene el siervo, le cuenta y le dice cómo actuó, es decir, le trató muy mal, le trató con desaire, ya en Ñande lleva. Les hirió a estos 10 hombres que vinieron en nombre de David a hablar en su nombre, a pedir y a decir. Incluso cuando comienza a narrar y a decirle este servidor, vuelve a repetir todo lo que ya hemos escuchado anteriormente en los versículos que iban del 2 al 13. Y porque en una parte decía salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes, así le saluda. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, ni se les perdió nada durante todo el tiempo que estuvieron en carne, etc. Y aquí más lindo todavía, ¿verdad? Porque le va diciendo, sin embargo, dice, estos hombres han sido muy buenos con nosotros. Aquí ya. Este que estuvo siempre, este estuvo como pastor. Entonces, ella comportaba que el ejército o los soldados o los que estaban con David nunca nos molestaron, ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos. 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, nunca perdimos nada cuando estuvimos con ellos. Estaban ellos ahí, cerca, en el desierto, alrededor. Cuando estábamos en campo abierto, imagínense, entonces la cantidad de catuños, parados, ellos fueron para nosotros una muralla, que esta es una forma pero maravillosa, como una muralla. Es decir, claro, 600 hombres que estaban ahí, ellos ciertamente se estaban refugiando, estaban huyendo de Saúl, pero al mismo tiempo se encontraban con la población ahí.
Nosotros habíamos escuchado más anterior también estos hombres de Sif, que, ¿se acuerdan? Fueron a delatarle a David. Y justamente porque ellos, a la cuenta, un ejército así, mucha gente, no te dice, ¿se acuerdan que reflexionamos eso? Porque la Biblia ahí no te dice por qué estos hombres de Sif se fueron a delatarle y a contarle a Saúl, orero y cuaponamo boina David. Entonces, oreo y romo, también me oreo y puedo acompañarte y que tú vas a ver, ya rabe yucabe. No sabemos por qué. Nosotros hicimos algunas suposiciones, ¿verdad? Porque la Biblia no te dice. Simplemente, entonces, la Biblia lo que quiere mostrarnos es que habemos de todo y dice la gente. Hoy te oí la bella guaya, la pura güey, hoy te oí algunos los ya aprovecha sea. O tal vez, ¿verdad? Entre nuestras suposiciones decíamos, o David les estorbaba con su ejército porque estamos en el desierto. 600 hombres en el desierto, en un lugar donde nosotros estamos ahí, es como una invasión. Tucuya ya. Orela ahora en Viucuera, ella ya pota todo el mundo. Entonces, estos también vienen y nosotros, o sea, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No sé qué habrá pasado. O si no, directamente porque estos sabían de la situación de ese grupo, de David también ahí. Entonces, ellos se van, .6 ahí con el rey. Catupea. Por eso le digo, ustedes pueden hacer eso, ya depende de nosotros cómo hagamos un poco una exégesis. Tendríamos que detenernos un poquitito más, ir mirando más y ver un poco esta situación. Pero en fin, aquí, sin embargo, es lo contrario, ¿verdad? Porque él está diciendo, dice, todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estaban en el campo abierto, ellos fueron para nosotros una muralla, es decir, una gran defensa para nosotros. Porque ahí dice, de día y de noche, muralla de día y de noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Ahora piensa bien lo que debes hacer porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrimonio. Ese ya es la información ahora que él está, eso ya es nuevo. Pero aquí le dio un poco primero la información de lo que había sucedido. Y Abigail fue presentada al comienzo, la mujer era inteligente y atractiva, pero Nabal era rudo y de mal carácter. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 631, tras la muerte de su hermano el obispo Juan de Zaragoza, se reunieron los prelados de las diócesis circunvecinas para elegir a su sucesor. En aquella época en España los mitrados no eran nombrados por el Papa, sino proclamados por sus pares, reunidos en sínodo, y debían ser aprobados por el rey de turno. Y entonces, sobre la cabeza de Braulio, el principal candidato, apareció un globo de fuego. A la par que se escuchaba una potente voz que decía: este es mi siervo a quien yo he escogido y en quien descansa mi espíritu. Entonces Braulio, quien hasta ese momento actuaba como coadministrador del mismo obispado, fue aclamado por los concurrentes y así ocupó la silla de su fallecido hermano, con el respaldo del monarca y el beneplácito del pueblo zaragozano, que ya lo reconocía como un hombre santo, austero, fogoso orador sagrado y brillante escritor. Braulio, nacido alrededor del año 585 en el seno de una familia en la que todos los hijos fueron religiosos, se distinguió desde muy temprana edad por una devoción ilimitada y por la oración permanente.
por esa inigualable voracidad intelectual que lo acreditó, además, como uno de los humanistas más destacados de la península ibérica y por ser un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Precisamente su erudición sobre cuestiones bíblicas atrajo la atención de nadie más ni nadie menos que San Isidoro, que era la máxima autoridad de esta materia en España. Y San Isidoro lo invitó a visitarlo en Sevilla, y una vez allí, con entusiasmo de principiante, Braulio se convirtió en el discípulo más aventajado del anciano sabio y floreció entre ellos una perenne y entrañable amistad, atizada además por la pasión que ambos sentían por los asuntos doctrinales. Por petición suya, San Isidoro se apresuró a terminar su obra Etimologías, una monumental enciclopedia que compilaba todo el conocimiento de la época y que luego Braulio ordenó y clasificó en 20 tomos. Su erudición y don de gentes lo situaron en un lugar preeminente del pensamiento español, y tras la muerte de su mentor Isidoro, relució en los concilios de Toledo, que sentaron las bases de la Iglesia española del medioevo, a la que liberó de su sometimiento a los reyes visigodos. Pero el gran amor de San Braulio eran los pobres y desamparados, a los que visitaba, atendía, curaba, lavaba sus pies, y si las circunstancias lo exigían, velaba junto al lecho de los enfermos noches enteras en plena oración. Dormía poco, ayunaba mucho, leía demasiado y le alcanzaba el tiempo para hacer milagros y atender a los poderosos que siempre iban a buscar su consejo. Después de 20 años al frente de la diócesis de Zaragoza, sus fuerzas comenzaron a menguar y paulatinamente San Braulio se fue quedando ciego, pero dictaba sus obras, pedía que le leyeran y mantuvo su celo apostólico y su prédica vigorosa y fecunda. El 26 de marzo del año 651, después de celebrar la Eucaristía sentado porque no podía tenerse en pie, fue llevado a su habitación, entonó el rosario y de pronto dijo: «Señor, ya estoy listo», y se quedó dormido para siempre. Por eso, hoy 26 de marzo, día de su festividad, es bueno pedirle a San Braulio que, así como lo hizo él, nos enseñe a mantener la maleta lista cuando Dios nos llame a su presencia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Y me oye sepulta jape y quilquere oñembo. Y supe, adiós mi hijo Jesús. Oye, y supe, adiós mi hijo Jesús. Señor,
arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre la actitud de Abigail con respecto a David también. Y aquí se informan estos primeros versículos que nosotros estamos mirando, los versículos 14 al 17, que este pastor, ¿verdad?, viene y le dice, mira que David envió unos emisarios del desierto para saludar a nuestro patrón, y él se abalanzó sobre ellos. Abigail por la pinta no sabía. Sin embargo, Nabal estaba en ese momento allí, entonces sobre sus acciones. Y entonces viene. Aquí ya nos hace entender, porque ya estudiamos allí, que a Abigail, que es la esposa de Nabal, se le había presentado en el versículo anterior, es decir, en el versículo 3, se le había presentado como una mujer inteligente y atractiva. Inteligente y atractiva. Entonces ya esa también, allá esa también, ella va con Ana, oña comporta, con cuñagua, es decir, Abigail. Hasta ahora simplemente estamos subrayando y estamos acentuando este aspecto, el aspecto del conocimiento. Lo primero, como nosotros solemos decir, el ver, ¿verdad? Opella, botar juzgar, opella, botar actuar, y sucesivamente. Pero es interesante, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Es una de las características que aquí le está dando este personaje, este pastor. Ya lleva a la patrona, porque ahora, ¿saben qué? Está decidido la ruina de nuestro patrón. Está decidida la ruina de nuestro patrón. Quiere decir que los otros siempre fueron muy buenos, los otros estuvieron siempre así, nunca nos estorbaron, fueron muralla para nosotros de día y de noche. Imagínense, va viendo cañones, ya como mondamba de viejo, la hora de la hora de cabará. No, nada, al contrario, se sentían protegidos. Pero ahora, sin embargo, le dicen, no, Mavio la David. Doy casi, debe tener bandido, debe tener esclavo. Debe tener esclavo, eres caña, amo, haré yuta seco, a ver, eres que esto, que aquello, ese, cualquier cosa. No. Como un esclavo, portate como esclavo. ¿Para qué le hice eso? Y tal cual, ¿verdad? Y dijimos que se subraya mucho el aspecto de la ira que surge en este momento, o del enojo, digamos, de parte de David. Y nosotros acentuábamos y decíamos que aquí David se enoja, y cuando Saúl le estaba persiguiendo y eso a muerte, le perdona la vida, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, no le perdona a Nabal. Y se pone en pie de guerra, Y ya estábamos diciendo, uno se pregunta, ¿y por qué eso? ¿Qué está sucediendo? Y mirando en el fondo, nos damos cuenta que es entonces el aspecto que te quiere subrayar el autor sagrado. Y la enseñanza que nos quiere dar es que la generosidad, el ser angustiento, el querer todo, enguarante, y que a los otros le coma michi, se nas interesai. Va, oye, unde, nemboria jubande, na nemboria juipande, diga tú vas a pagar, diga tú vas a pagar, se nas interesai. Y entonces, queridos amigos, fíjense que entonces esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Lo que nos está queriendo enseñar el agiógrafo aquí. Es una comunidad que reflexiona y que está diciendo, ¿saben qué? En nuestra comunidad podemos hasta perdonar, ¿verdad?, que haya altercado entre ustedes por el poder, que haya altercado entre esto y que aquello lleva. Pero lo que verdaderamente es imperdonable es entonces la caridad. Reza vender a Bishabe Gotenea, reza vender a Bishabe Mano Potaitejina, voy a llevar a Imboriajuy o lo que sea, que está allí tirado y arrinconado. Ha reñen botabete, ha eregua, umabio pea, mabigo pea, va evigo she, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Mopigo she cuata, mopigo she cuata, ¿se dan cuenta? Son expresiones muy nuestras que ñande ya igual a poner, ya igual a poner, entonces porque pea ñande eres eguaitejina. Y entonces,
aquí cuando se le está presentando, ¿verdad?, a Abigail, bueno, Abigail después va a tener que tomar ciertamente también el toro por las astas, y vamos a ver, porque después vamos a continuar reflexionando con Peña Muñe por una mojina, con hoy cuara mojina la situación. Ahora piensa bien, Heishube, el soldado, lo que debes hacer, porque es cosa decidida, a Peña Cuama desde el versículo 13, la ruina de nuestro patrón, ante la patrona, a la llana de patrón, ruina total, y de toda su casa. En cuanto a él, no es más que un miserable. Imagínate, su propio pastor, el que está con él, el que está trabajando con él. Él no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. No es más que un miserable a quien ni se le puede hablar. Ni siquiera se le puede hablar. Queridos amigos, 2024 años de ñe. Como oyes ayer, en el 500 por ahí, antes de Cristo. Imagínense. Oyes ahí añade en Guanajina. Muchos de nosotros, ¿verdad?, en cuanto a él, no es más que un miserable. Miserable. Y entonces es un tacaño, es un angurriento, es un egoísta. Pero que te diga que sos un miserable. Eso es duro, ¿verdad? Eso es duro. Así que, queridos amigos, porque si no también nosotros entramos en toda esta lista, porque esto pues no es que te está hablando de Nabal, o te está hablando de David, o de Abigail, o de este soldado. Este personaje somos nosotros. En la Biblia, cada personaje y cada actitud nos representa a nosotros. A operar entonces, pues no aña mañana, ya esa, va esa guava y nañande, va para la ñande ya poa, va esa vaya yesa pean, va esa vaya cuen, va para la ñay cuame, aña me ñande la pisa cuerda, ¿entiendes? Ah, entonces sí vamos a poder entender y saber a qué se está refiriendo. Entonces, queridos amigos, es esencial, ¿verdad?, todo lo que aquí hoy, en este capítulo 25 del primer libro de Samuel, se nos está presentando. Y bueno, vamos a, queridos amigos, concluir por el día de hoy nuestro curso bíblico. Es tan ético a Beñas en Dutagine y sobre todo la actitud de Abigail, porque hoy cuama lo escuela y menandie con el patrón, a la patrona. Y entonces también le informa y le dice, ¿saben qué? Según el capítulo 25, versículo 13, y yo era soldado, David ya se ciñó la cintura, que quiere decir se puso en pie de guerra, y también con sus soldados. A 400 soldados vienen de contra. A 200 de las cosas que ellos tienen en la cueva. Bueno, queridos amigos, me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.